El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Soy Angélica Lema, tengo 77 años y fui profesora de literatura y de español. Yo estaba saliendo de los 20 años, todavía no tenía 30. Estaba armando recién una pequeña familia y trabajaba en una filial de Corfo en Antofagasta, en la fábrica de ácido sulfúrico de Antofagasta. Yo no sé si podré recordar cabalmente el pánico y las tensiones que vivimos ese día, con las que empezamos los 17 años eternos de terror y muertos y todo. Pero entre los primeros bandos emitidos por el Comando Conjunto, y como éramos tan responsables en esa época, yo partí a la hora de siempre mi trabajo, sabiendo lo que estaba pasando. Este trabajo estaba en el barrio industrial de Antofagasta. Era todo un caos. El recorrido que tenía que hacer hasta llegar a mi trabajo era largo, porque estaba en el barrio industrial, yo vivía en un barrio residencial de Antofagasta. Era todo un caos, eran puros boinas negras, era pura agresividad, que te metían los fusiles adentro del auto, fue terrible. Todo esto me costó mucho llegar hasta mi trabajo en ese momento. De eso sí me acuerdo perfectamente porque era pánico, además que el pánico como que se te pegaba en el cuerpo porque era como general. Cuando llegué al trabajo, nadie pudo entrar a sus oficinas, ni a la planta de producción, ni nada. Nos formaron en el patio de la empresa, a todos. Y los militares invadieron completamente, revisaron todo, dieron vuelta todo ya adentro de la empresa. Como era filial de Corfo, era más peligrosa porque ahí, según ellos, eran todos los que trabajábamos ahí eran comunistas. Nuestro gerente de esta filial de Corfo era un hombre muy querido y finalmente se alcanzó a salvar, pero el gerente general de Corfo, en esa época, de Corfo Antofagasta, lo mataron arriba de su escritorio, el mismo día 11, al tiro. Entraron y lo mataron. Ahí quedó, arriba de su escritorio. Nos tuvieron todo el día en los patios, no nos dejaron ingresar, no nos dejaron sacar nada, ni entrar nada. Tuvimos que dejar todas nuestras pertenencias a un lado y estar formados todo el día. De vuelta a nuestros hogares, me encontré con una ciudad cubierta de banderas chilenas que estaban siendo obligatorias. Había un terror, mucho terror por un lado y muchas fiestas por otro. Mucha gente celebraba mientras se sentían los disparos, las metralletas sin parar y los bandos, uno tras otro, que causaban terror y intranquilidad. Creo que esa noche muy poca gente pudo dormir entre tanto balazo. Mucha gente joven arrancó del Partido Socialista, arrancaron al cementerio general de Antofagasta y allá llegaron los boinas negras y quedó de hecatombe. De eso yo me acuerdo perfecto, porque ahí mataron a uno de nuestros amigos también. Sentíamos cómo sacaban a las personas desde sus casas y se las llevaban en grandes camiones militares. Nadie lloraba, todos callábamos, paralizados por el miedo y la incertidumbre. Y así empezamos los 17 años que nos llevaron a este nefasto recuerdo, porque así le puse yo, un nefasto recuerdo. La verdad es que nunca tuvimos esperanza de algo mejor y nos dimos cuenta que realmente no iba a ser como dijo la democracia cristiana, que esto era por un rato y que de ahí iban a ser las elecciones y que íbamos a volver a una normalidad más feliz para ellos que para nosotros. No había esperanza. Yo creo que estábamos con los nervios de punta, estábamos muy preocupados y asustados por nosotros, por toda la gente, por la universidad. Nosotros estábamos muy vinculados a la universidad donde salían los ingenieros en minas. Toda la gente para trabajar en las minas estudiaba ahí. Y ahí volaron todo. Yo estaba casada con un hombre que era del Partido Nacional. Cuando yo llegué a mi casa ese primer día,
en mi casa poco menos que había fiesta y ya había puesto una bandera. Ya. Sí, había fiesta. Con mi marido, con sus amigos, estaban ahí conversando y estaban felices, todos, por fin se habían ido estos comunistas de mierda. Yo llegué desesperada a mi casa porque sabía que me iba a encontrar con el Bruna y con un par de amigos ahí, y yo llegué desesperada a buscar papeles, porque estos pelotudos de la universidad me llenaban de panfletos la casa, porque decían que esa casa nunca la iban a llenar. Entonces en mi casa había mucho panfleto, había mucho libro, y yo hice un hoyo muy grande en el jardín, atrás, en el patio, y ahí hice un hoyo y metí en plástico los libros, metí papel, y mucho papel quemé, pero quemé poco menos que adentro el water, pues sí. Yo estaba empezando a ser adulta, a formar familia, a tener mi trabajo. Para mí son esas imágenes, las banderas y los boinas negras. Esa es una imagen que yo no me la puedo sacar, ya no me la saqué ya. Las banderas y los boinas negras, los bandos. Uno escuchaba todos los bandos, todo, está ahí pegada a la radio escuchando todos los bandos. No tenía alternativa. Si querías enterarte por dónde podía ir y por dónde no podía ir, tenías que escuchar los bandos. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿A qué hora eran los toques de queda? ¿A cuándo se acababa? ¿A cuándo terminaba? No, tenía que escuchar los bandos. Y los bandos eran terroríficos. Y después las banderas, los boinas negros, la gente, los tanques, en una población residencial. La aplicación, el miedo, como táctica de los militares, hay que meter bulla, tienen que salir los tanques, tienen que salir los camiones, los boinas negros, los boinas blancos, los verdes, todo. Tenemos que infundir temor, pero temor hasta los huesos. Y de ahí, todo el mundo paralizado. ¿Qué iba a hacer? Siguieron aquí en Santiago en los cordones industriales, pero los mataron como moscas. A los que no mataron, los sacaron en sus condenados camiones y se los llevaron. Todo ese primer tiempo nunca hubo ninguna esperanza de poder salir de ahí, porque fue feroz como agarraron todo, pero fue extremadamente feroz, o sea, no te daba el corazón para pensar en que eso podía revertirse en algún rato. Nunca nos imaginamos eso, nunca. Nosotros ya inmediatamente, yo creo que los chilenos nos preparamos para que nos mataran, para que nos arrestaran, para que nos llevaran, para que hicieran lo que quisieran. No veíamos cómo podíamos salvarnos. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.